A modo de diario personal, yo quisiera nombrar este video Educación sexual, ideología y poder, ¿no? Yo he estado pensando mucho alrededor de estos tres temas, ¿no? Partiendo de vivencias que yo he tenido a lo largo de toda mi vida, desde la primera infancia hasta ahora que soy un adulto, en el cómo yo me he sentido profundamente objetivizado, ¿sí? Objetivizado de una forma sexual, pero hay que hacer un paréntesis, ¿no? De que cuando se habla de la objetivización sexual de los hombres en la sociedad, hay que hacer una diferencia muy grande entre la objetivización sexual que viven las mujeres, ¿no? Usualmente la objetivización sexual que viven las mujeres está muy relacionado al tema de la violencia, de la agresión, de, del poder y, y sí, usualmente son estos casos de, no sé, de acoso sexual que son directamente acosadas, son sexualizadas sin su consentimiento, ah, cosas por el estilo, ¿no? Que ya al punto de hoy obviamente no hay una concientización plena de en sí, la sociedad en sí no ha superado estos vicios, sin embargo, hay una concientización más grande, ¿no? Dentro de los medios de comunicación, las revistas, los periódicos, de la violencia que viven las mujeres, obviamente, porque es extremadamente violento y es algo innegable, ¿no? Pero en el caso de los hombres, se puede manifestar de formas que puede dificultar mucho a la hora de identificarlas, ¿no? Sobre todo con los hombres que tienen estas características, ¿no? Pues los hombres que son neurodivergentes, que son pobres, que son racializados y que hacen parte de la comunidad LGBT, ¿no? Ya sean gays, bisexuales, transgénero, ¿no? Partiendo desde cómo los hombres neurodivergentes son eh, estigmatizados de una forma sexual, ¿no? El ser incapaz o no poder o no querer adherirte a cánones sociales, ¿no? Eh, Puede llevar a las personas a malinterpretar, ¿no? Tu neurodivergencia, tu, la forma en cómo tú percibes las relaciones sociales y el mundo como una amenaza, ¿no? O más como una amenaza que se confunda de una forma que te lleguen a objetivizar, ¿no? Y te lleguen a responsabilizar por los actuares de personas que sí son realmente violentas, ¿no? Porque para la mayoría de las personas es obviamente no es fácil pensar que tu vecino, el tipo que va a la iglesia contigo, el tipo que trabaja contigo, que estudia contigo, que van al mismo club, sea un violador, ¿no? O sea, un depredador sexual, ¿no? O sea, una persona que se parece a ti, que sea un predador sexual, la idea es simplemente es traumática, ¿no? Entonces es mucho más fácil responsabilizar a personas que tienen menos influencia social que tú, ¿no? En el caso de personas, digamos un hombre con autismo, ¿no? La forma en cómo se relaciona con los demás, que es extraña. Tú lo ves y dices, uy, este tipo es raro, este tiene cara de loco, no me quiero, no debo asociarme con este tipo de personas, ¿no? Asimismo, siento que pasa lo mismo con los hombres que son gays o bisexuales. En mi caso, desde la primera infancia, es algo que yo he vivido toda mi vida, ¿no? Eh,
de cómo, digamos, cuando uno es niño, obviamente los niños tienen una sexualidad, ¿no? Pero muchas personas cometen el error de ecuar el hecho de niño y sexualidad con una sexualidad adulta, ¿no? Una sexualidad digamos, que tú ves que es explícita, ¿no? Que es como inmoral, es algo que se reserva al cuarto, ¿no? Los niños tienen una sexualidad, pero no perciben su propia sexualidad y la sexualidad de las demás personas como lo hace un adulto, ¿no? Los niños piensan en cosas de niños, ¿sí me entiendes? Y no hay una conciencia plena de, digamos, el rol que ocupa tu sexualidad, esa parte de tu identidad en el resto de la sociedad, ¿sí me entiendes? Los niños se preocupan en cosas de niños, ¿no? Aún así, puede que cuando yo estaba en primaria, digamos, había niños que me veían y decían, no, ese niño es como afeminado, ¿no? No nos debemos asociar con esas personas, ¿no? Digamos que en la iglesia los papás escucharon algo tipo, no, Sodoma y Gomorra, que los hombres gays son pedófilos, son promiscuos, son depredadores sexuales y digamos para exagerar, ¿no? Que no es tanto una exageración. Porque hace menos de 10 años eso era lo que te escuchabas en los medios de comunicación en Colombia. Y, y es muy fácil, ¿no? El hecho de que por el transcurso de mi vida, a mí me han responsabilizado muchas veces por las conductas sexuales de personas que no tienen absolutamente nada que ver conmigo, ¿no? Porque si uno ve las estadísticas, digamos, la violencia sexual contra las mujeres, ¿quiénes son las personas que perpetúan la violencia sexual contra las mujeres? Son hombres heterosexuales, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces yo siento que por el hecho de yo ser una persona cuya identidad siempre está como al margen de lo hegemónico, de lo que es normal, de lo que es aceptable, de que a mí se me atribuyen esas características, ¿no? Que la gente proyecte sus miedos, su pánico colectivo, ¿no? Del abuso sexual, de que me abusen, de que me violen, de que se aprovechen de mí en una persona que simplemente es diferente. Y yo pienso que la forma en como los hombres los estigmatizan, ¿no? Ejemplos que acabo de mencionar, sin meter el caso de los hombres que son pobres, ¿no? De que son racializados, de que un hombre que es pobre es más probable que sea un abusador sexual, ¿no? Que va en la calle y se viste como un ñero, ¿no? Uy, no, qué miedo, ¿no? Por un callejón oscuro no paso con ese man, ¿no? Y peor si es indígena o si es negro, ¿no? Pero sí, ¿no? Y es mucho peor en un país como Colombia, en donde en los colegios es más importante darles catequesis a los niños que darles educación sexual, ¿no? Y por eso es que yo pienso que la sexualidad, si uno revisa la historia de por qué las religiones, las teocracias, las autocracias, dentro de sus códigos morales, dentro de los códigos conductuales, ¿no? Las expectativas que cada persona tiene, el control de la sexualidad siempre ha sido muy importante, sobre todo cuando a eso le sumas el poder centralizado del poder, porque por medio de la sexualidad de las personas tú puedes manejar un sinfín de dinámicas sociales que mantienen el status quo, ¿no? Y por eso yo creo que Colombia y Latinoamérica en general, el impartir educación sexual a las personas, niños y adultos, ha sido algo tan tardío, algo tan tardío, ¿no? También por eso vemos
personas diciendo de que hay que salvar a la familia tradicional, ¿no? Y crean estas ilusiones, ¿no? De crear un enemigo, ¿no? Siempre es necesario tener un enemigo, alguien quien antagonizar. Y sí, ¿no? Por eso, esos son los motivos por los que yo considero que la educación sexual es demasiado importante. Y no solamente en las relaciones sexuales que uno mantiene, pero pueden llegar a afectar incluso tus relaciones platónicas. Porque uno tiene un montón de hábitos, de sentires, de pensamientos internalizados desde la infancia. Y en sí, la mayoría de la gente no tiene una conciencia de el cómo se siente, el cómo piensa y el cómo actúa, ¿sí? Siempre hay una disonancia entre esas cosas. No hay como un punto intermedio en que la persona se detiene y reflexiona sobre el cómo se siente y el cómo piensa, ¿no? Porque para poder hacer eso tienes que tener educación sexual, y si no la tienes, simplemente vas a actuar por defecto, ¿no? Esos son los recursos que tú tienes, ¿no? Para poder actuar y para tomar decisiones, el sentir que uno tiene. Y, y sí, yo creo que ahí radican muchos de los problemas que tiene la sociedad, ¿no? También en temas de justicia, porque no sé, se crea esa idea retorcida de justicia por la propia mano. La gente pretende ser como verdugos, jueces y ejecutadores, y en realidad lo único que están haciendo es como remarcar las mismas dinámicas opresivas que está generando la furia que sienten y esas necesidades de crear justicia, ¿no? Entonces, sí, básicamente es lo que yo tengo que decir al respecto, ¿no? Y no sé, no encuentro otra forma como de decirlo. Así que, pues así, ahí va.